El precio de la luz ha alcanzado hoy entre las 9 y las 10 de la mañana su segundo precio más caro de la historia y el más alto del año. El precio medio supera los 101 euros por megavatio, por encima incluso de los casi 95 que se llegaron a pagar en enero en medio de la tormenta Filomena. El elevado precio del gas usado en la producción de electricidad y de los derechos de emisión de CO2 están detrás de estos máximos. La subida de la luz coincide con la ola de calor que golpea al país y que hace muy necesario el uso de aire acondicionado. La factura media de la luz se ha encarecido más de un 34% en la primera quincena de julio con respecto al mismo mes del año pasado. El precio de la luz vuelve a alcanzar hoy su mayor registro en casi 20 años. Saludamos a Jorge Sanz, director de Nera Economic Consulting. Con él vamos a analizar esta situación. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Este es el segundo nivel más alto de la historia, 101 euros, un coste elevado a pesar de las medidas del Gobierno, que ha rebajado el IVA del 21 al 10%. ¿Cuáles son los motivos que hay detrás, las causas de ese disparo de la luz? Pues es cierto, a lo largo del día de hoy el precio de la electricidad en el mercado mayorista va a estar en media en un poquito más de 101 euros, casi 102 euros el megavatio hora que has comentado, fluctuando entre 94 euros en las horas más baratas, 111 en la más cara. Y esto es verdad, contrasta con el precio medio, por ejemplo, que tuvimos en julio del año pasado, que fue de 35 euros megavatio hora. Es verdad que el año pasado estábamos en la pandemia. La pregunta es, ¿a qué factores responde esta subida? Bueno, pues a dos. A la subida del precio del gas en los mercados internacionales, que es donde cotiza, y a la subida de las cotizaciones del CO2 en los mercados de derechos de emisión, en este caso europeos. Y esto hay que explicarlo a los espectadores. Cuando se genera electricidad con gas natural hay que comprar derechos de emisión y su coste se traslada al precio que pagamos los consumidores, igual que se traslada al precio del gas. Bueno, pues hace un año un megavatio hora de gas costaba solo 7 euros. Hoy cuesta 36 euros, es decir, en un año se ha multiplicado por más de 5. Hace un año, un derecho para emitir una tonelada de CO2 cotizaba 27 euros. Hoy cotiza 53 euros, se ha multiplicado por 2. Esto significa que de esos 101, 102 euros el megavatio hora que va a costar hoy la electricidad en el mercado mayorista, 72 de esos 102 se deben al coste del gas, 20 se deben al coste del CO2 y 7 se deben al impuesto a la generación. Es decir, entre esos tres componentes, gas, CO2 e impuesto, explicamos 99 euros de los 102 euros de la media del día de hoy. Los restantes 3 euros megavatio hora son los costes de operación y mantenimiento de las centrales, con los que, entre otras cosas, pues, se pagan los sueldos de los trabajadores en las instalaciones de generación que utilizan gas. A pesar de que estos 102 euros megavatio hora pueden parecer un precio muy alto, yo creo que hay que enviar un mensaje de tranquilidad a los consumidores por tres motivos. En primer lugar, porque 102 euros megavatio hora puede parecernos mucho, pero es que el consumidor doméstico solo consume 3 megavatios hora a lo largo del año, solo 3. El nivel de consumo diario de un consumidor doméstico no se mide en megavatios hora, se mide en kilovatios hora. Y el kilovatio hora solo cuesta 10 céntimos de euro. Con lo cual tenemos una falsa sensación de que el precio de la electricidad en el mercado mayorista es caro porque se nos da el precio en una unidad que es excesivamente grande para nuestro nivel de consumo diario. Es como si nos dieran el precio de las manzanas en toneladas cuando en realidad cuando vamos al supermercado compramos kilos. Ese es el primer motivo de tranquilidad. El segundo es que estas subidas solo afectan al precio del mercado mayorista y este solo representa la cuarta parte de la factura doméstica. Esto significa que esta subida, ese impacto relativo en la factura final se ve amortiguado por los componentes de la factura que nos suben. Y el tercer motivo de tranquilidad es que solo el 40% de los consumidores domésticos están acogidos al precio regulado, al que se llama PVPC, en el que el precio cambia de hora en hora. El 60% restante de los consumidores domésticos se han acogido a contratos en mercado libre y en estos el suministro eléctrico se acompaña de un seguro de precio que permite pagar una cantidad fija durante todo el año y no estar sometido a estos sobresaltos. Por tanto, si algún consumidor de los que están acogidos al PVPC, a la tarifa regulada, es averso al riesgo y no desea verse afectado por estas subidas, pues lo que tiene que hacer es entrar en la página web de la CNMC, de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que ha puesto a nuestra disposición un comparador de precios. Allí podemos encontrar
todas las ofertas de todos los comercializadores de electricidad que hay en España y elegir la que más se ajuste a nuestras necesidades. Y con esto no estoy diciendo que la electricidad en España sea barata, no estoy diciendo de eso. De hecho, la tarifa doméstica española está entre las 5 más caras de la Unión Europea, pero no es porque el precio del pool sea más elevado que en el resto de países de nuestro entorno europeo. Estamos más o menos al mismo nivel. Es porque la mitad de la factura doméstica en España son impuestos y pseudoimpuestos. Y es ahí donde el Gobierno tiene que centrar sus esfuerzos, en limpiar la tarifa. Y señor Sanz, coincide además esta subida del precio de la luz con una ola de calor que azota a distintas provincias con altas temperaturas. El máximo coincidió, por ejemplo, con el temporal Filomena. El precio de la luz está entonces íntimamente ligado a la situación meteorológica también. Efectivamente, cuando hace mucho frío o mucho calor se dispara la demanda, y si coincide con condiciones meteorológicamente adversas para las energías renovables, y suele ocurrir, pues justo en esos momentos no podemos contar con que haya viento, que es la renovable más importante en nuestra dieta energética, y la conjunción de una demanda alta con la ausencia de renovables nos lleva a echar mano del gas. Y en cuanto entra el gas, entra el precio del gas, el precio del combustible, el precio del CO2, y nos colocamos a los niveles de 90, 100 en los que estamos en la actualidad. En todo caso, bueno, pues si miramos los contratos, los mercados a plazo, lo que nos dicen es que a lo largo de este año nos mantendremos en los mismos niveles de precio de gas y, por lo tanto, de precio de la electricidad, y ya a partir del año que viene los precios irán bajando, pero muy lentamente, muy lentamente. Incidamos en eso. ¿Hasta cuándo entonces creen que se van a mantener estos precios tan altos? ¿Cuál va a ser la tendencia? Pues mira, tengo encima de mi mesa los precios a plazo y te los voy a contar. Estamos en 100, pues para el último trimestre del año, para octubre, noviembre y diciembre, los mercados a plazo apuntan a 98, que no es mucho menos. En el 2022, 73. En el 2023, 54. Ya para el 2024, 48, al año siguiente 41, 38, 32. Es decir, va a haber una bajada íntimamente relacionada con la entrada de energías renovables en nuestra dieta energética, pero muy lenta, porque estas inversiones no se hacen de un día para otro. Y además el precio de gas está caro porque hay muchos países en el mundo que están dejando de lado el uso de carbón para producir electricidad y sustituyéndolo por gas. Eso hace que la demanda de gas suba y, por lo tanto, que el precio del gas suba. Eso es lo que está ocurriendo en el mercado internacional de gas. Estaba hablando de la responsabilidad que tienen las administraciones. ¿Qué solución habría que imponer a corto y a largo plazo? Bueno, yo tuve el honor de presidir la Comisión de Expertos de Transición Energética del año 2018 y dedicamos todo un capítulo a hacer propuestas al Gobierno sobre cómo reformar la fiscalidad para abaratar la electricidad. He dicho que la fiscalidad es la mitad de la factura eléctrica. En concreto, le proponíamos al Gobierno eliminar algunos impuestos, como el impuesto a la generación, el impuesto especial al consumo. Le proponíamos crear impuestos puramente ambientales que afectan menos a la electricidad en la medida en que el 60% de la electricidad está libre de emisiones de CO2. También le proponíamos limpiar la tarifa de costes que no están relacionados con el suministro, como por ejemplo las primas a las renovables o la compensación a los territorios no peninsulares. No tiene sentido que el 90% de las primas a las renovables las paguen, como ocurre en la actualidad, solo los consumidores de electricidad, cuando en realidad han sido inducidas por todos los consumidores de energía. También los de gas natural, también los de los derivados del petróleo. Tiene sentido que seamos solidarios con los archipiélagos para que paguen la electricidad al mismo precio que en la península, a pesar de que todos sabemos que la generación es allí más cara. Pero eso se llama solidaridad territorial y debe pagarse desde los presupuestos generales del Estado, no desde la tarifa eléctrica. Perfecto. Jorge, todo ese tipo de cosas los proponíamos. Nos queda bastante claro qué margen tienen las administraciones para reducir esos impuestos e intentar ayudar a la bajada del precio de la luz. Jorge Sanz, director de Enera Economic Consulting, gracias por atender al canal 24 Horas. A vosotros, muchas gracias. Muchas gracias.